Buenas noches, bienvenidos a Matices. Karen, buenas noches. Hola, Saúl. Hace una semana exactamente el FMLN definió que Hugo Martínez será el candidato presidencial para 2019. Y el 29 de mayo se presentaron los resultados finales de estas elecciones internas. En estas, Gerson Martínez, exministro de Obras Públicas, logró 7.845 votos, mientras que Hugo Martínez, ex canciller de la República, consiguió la victoria con 20.259 votos. También tenemos que decir, Saúl, que el triunfo de Hugo Martínez resulta sorprendente, en parte porque anunció que entraría a la competencia interna apenas 38 días antes de que se llevaran a cabo las elecciones, pero también porque logró desafiar los apoyos aparentemente absolutos que se habían ido construyendo alrededor de la precandidatura de Gerson Martínez, quien, tenemos que decir, había sido propuesto formalmente como candidato único por la Comisión Política y el Consejo Nacional del FMLN. Pero no hay que dejar de lado un aspecto del contexto en este proceso, y es que después de la derrota electoral del 4 de marzo, el FMLN optó por la competencia para disputar esta candidatura presidencial. Abrió su padrón, y además que había permanecido cerrado, y permitió la incorporación de nuevos militantes. Pero a pocos meses de las elecciones presidenciales, Karen, hay que señalar que el FMLN tiene un camino complejo. La última encuesta de la UCA muestra que en intención de voto, el FMLN como bandera solo obtiene un 8.9% de las simpatías, muy abajo de las preferencias del movimiento Nuevas Ideas y Arena, que gozan de un 38.5% y un 30% respectivamente. Bueno, y para conversar sobre los desafíos del partido, pero también para conversar sobre los desafíos que tiene el proyecto de izquierdas en El Salvador, hoy nos acompaña Lorena Peña, miembro de la Comisión Política del FMLN, expresidenta de la Asamblea Legislativa. Lorena, gracias por acompañarnos esta noche. Bueno, buenas noches y gracias, Saúl, y gracias, Karen, por invitarme para compartir en este programa. Muy bien, Lorena, queremos iniciar con una reacción respecto a la reciente interna, porque Hugo Martínez, lo hemos dicho, ha arrebatado la candidatura presidencial a Gerson Martínez con una diferencia de alrededor de 12.414 votos. A nosotros nos interesa saber qué lectura hace usted respecto a una derrota interna que sufre un Gerson Martínez y que había sido además el candidato señalado, elegido, apoyado por la cúpula en su momento. Bueno, lo más importante es que para mí fue correcta la decisión de la Comisión Política de abrir a más candidaturas. Esto había sido pedido por Gerson Martínez y también por nuestro secretario general, Medardo González, y los dos plantearon, y la Comisión Política tomó la decisión correcta, no solo de ampliar los participantes en esta contienda interna, sino reforzar el padrón que tenía años de no haber sido renovado. ¿Cuánto tiempo tenía cerrado el padrón? Perdón, Lorena. No estoy en organización, pero la última actualización había sido hace un año, pero era más bien para sacar muertos o gente que era más limitado, ¿verdad? Entonces yo creo que han sido dos decisiones correctas de la Comisión Política, y también fue correcto que el compañero Medardo con Norma Guevara, por supuesto, con el total acuerdo de Gerson, le pidieran a Hugo Martínez que se inscribiera, dado que nuestras valoraciones eran, en todo caso, las dos mejores apuestas. Entonces yo creo que eso demuestra que fue correcta esa decisión. Y el otro punto que también me parece importantísimo es que estas primarias, a diferencia de las de Arena, ¿verdad?, han terminado con una aceptación plena y de manera muy responsable y muy positiva, tanto por nuestro futuro presidente Hugo Martínez como por Gerson Martínez, que fue el otro contendiente. Lorena, le preguntaba en la primera intervención cómo interpreta usted una diferencia de 12.414 votos sobre Gerson Martínez, teniendo en cuenta que Hugo Martínez llega a la carrera tan solo 38 días antes de que se lanzara la elección, y Gerson Martínez venía trabajando desde mucho tiempo antes. Digamos, no es un dato menor la diferencia de votos, no, en la que queda una abismal diferencia. ¿Cómo se interpreta eso dentro de las bases del frente, además? Bueno, habrá que hacer estudios más detallados. Yo de momento lo interpreto como parte de la diversidad de enfoques cuando hay competencias internas, y creo que eso es lo importante. Luego habrá tiempo para analizar
los detalles de la diferencia. A mí lo que me ha importado es que participó el 70%, es decir, creyeron en esta dirección que no iba a cargar los dados, por eso participaron, porque si no creyeran no hubieran ido, y que se expresaron de la manera que se expresaron. Ahora, y me parece a mí de que Hugo tiene igualmente suficientes credenciales para ser un excelente candidato en esta jornada, ¿verdad? Bien. Y vamos a apoyarlo todos y todas con el entusiasmo que apoyamos las primarias, con ese mismo entusiasmo los militantes y la dirección del partido vamos a empujar para salir victoriosos en el 2019. Lorena, hasta antes del 4 de marzo, la Comisión Política y miembros específicamente, por ejemplo, Norma Guevara lo dijo en esta mesa de entrevista, José Luis Merino también lo dijo en otros espacios, usted, de hecho, habían mostrado apoyo público a la candidatura, a la precandidatura única de Gerson Martínez y sostenían que era la decisión adecuada. ¿Estaba equivocada entonces la dirigencia del partido de cara a lo que las bases han expresado ahora? Es que solo Dios no se equivoca. Desde el momento en que corregimos es que había algo ahí que hacía ruido. ¿Esto ¿no? es un sí? Sí, yo creo que fue necesario y fue positivo este cambio, ¿verdad? Yo seguí apoyando la candidatura de Gerson, pero ya con las prohibiciones, pues que no pudimos hacer campaña, pero igual no solo tengo en alta estima a Hugo Martínez, sino que creo que tiene muy buenas condiciones como candidato. Lorena, usted decía, en su momento haremos una lectura más detallada respecto a esta diferencia de votos. A nosotros sí nos interesa que en esta mesa usted pueda al menos lanzarnos algunas hipótesis respecto a su lectura, al ser una miembro de comisión política y al saber que es un tema de carácter político estratégico el resultado. Nos llamaba la atención que Hugo Martínez durante su campaña, digamos, de interna, se llamaba el candidato de las bases. Además, aquí en Focus dijo que esas bases estaban exigiendo al partido que las dejaran decidir y que eso era preferible a una decisión tomada por un grupo de dirigentes. ¿Se reconoce en el triunfo de Hugo Martínez, o al menos en la lectura más fina, Lorena, reconociendo de alguna manera errores o no, que es un mensaje de las bases contra la dirigencia? No, yo creo que es un mensaje de las bases para Arena, de que tenemos capacidad de organizarnos, de activarnos, de participar y de hacer victoriosamente, con todo y las diferencias que puedan haber entre uno y otro candidato y sus apoyos, una elección sana, una elección sin todo lo que ha pasado en los tricolores y que vamos a salir adelante. O sea, pero no promovía la candidatura de Gerson Martínez al interior del FMLN. No, pero cuando un partido se une para enfrentar a su adversario, esa es la principal lección. Es decir, ¿usted subestima de alguna manera o no le da mayor relevancia al eslogan el candidato de las bases? Es importante que las bases tomen mayor decisión por sobre un grupo de dirigentes. ¿Ese mensaje usted cree que no hizo mella para que activar un voto y superar en 12,000 votos? La principal preocupación de nuestra militancia es reposicionar el partido y que hagamos un excelente papel en las elecciones 2019. El conjunto de la militancia del FMLN tiene como principal preocupación que Arena no regrese, que no se pierdan las conquistas sociales y que profundicemos los cambios. Y yo creo que eso motivó a una tan alta tasa de participación como la que tuvimos y a una finalización ágil, oportuna y aceptada por todo el mundo de los resultados. Yo le atribuyo a nuestra militancia un alto grado de conciencia social y una gran responsabilidad con el país para no permitir volver al pasado. Bien, volvamos a esto que estábamos discutiendo, los errores que pudieron haberse cometido desde la dirigencia promoviendo la candidatura única, pero también tenemos otro elemento, el padrón se mantuvo cerrado muchos años, ya usted nos estaba diciendo, se había revisado para depurar, pero no necesariamente para incorporar nuevos miembros. Reconoce que la verticalidad del FMLN se ha convertido en un problema que finalmente le estaba restando votos al partido. Y usted no ve tan verticales, porque mira lo que está opinando. Realmente le voy a decir algo. ¿Usted cree que no son un partido vertical? No, tenemos un mecanismo que no existen en otro lado. Lorena, pero nosotros tenemos una convención nacional con más de 1,000 representantes que se reúne año con año para establecer las políticas que va a seguir el Consejo Nacional, que es un organismo más amplio que nuestra Comisión Política, y luego el Consejo mandata al equipo de Comisión Política las decisiones a tomar. Eso no existe en otro lado.
Por otra parte, aquí no hay corporaciones Simán, selectos, o sea, aquí no hay un grupo de millonarios que manipula diputados, ni nada de eso. Entonces, a partir de ahí, nuestro partido tiene muchísimas más credenciales democráticas que un partido que tiene, de acuerdo a cada grupo económico, su gentecita que va a hacer lo que dice. Solo ahí ya hay una gran diferencia, pero le voy a agregar algo más. Hace 3 años nosotros hicimos una consulta a los 20,000 miembros del FMLN en un congreso que duró entre el proceso de consulta y sus conclusiones más o menos un año. Esa es la guía de actuación que ahora tenemos. Ahora cuénteme qué otro partido hace eso. Lorena, pero cuando usted responde eso, el FMLN con el FMLN. ¿No le parece también dejar de lado en el análisis y reconociendo nuevamente cambios que hubo después de la derrota del 4 de marzo? Porque le hemos dicho, hasta antes del 4 de marzo había una candidatura única, ¿sí? Había un padrón cerrado, había incluso la solicitud a los secretarios municipales para que endosaran su respaldo a Gerson Martínez. ¿Usted no le llama a eso verticalidad, Lorena? Mire, nosotros la decisión de cómo manejar las elecciones la hemos hecho con el Consejo Nacional. O sea, siempre hay un organismo más amplio que la Comisión Política que debate las coyunturas. Para mí, la obligación de primarias para todo ha sido un mecanismo que se impuso a los partidos para obligar a que cada cierto tiempo se enfrenten, ¿verdad? Porque la primaria, usted no ha oído que democracia no es votar. ¿Ya ha oído ese eslogan? O sea, este país vota, pero no necesariamente es democrático. Democracia no es votar. Hay una serie de mecanismos de consulta democrática que hemos tenido. Pero en fin, lo que yo estoy contenta es de que la dirección hizo los cambios que se comprometió a hacer en este tema. La militancia creyó en estos cambios, por lo tanto participó y ahora tenemos un candidato con amplio respaldo y prácticamente unánime porque todos estamos por empujar su candidatura y pasaremos ya a lo que sigue, pues, que es el programa. Hay que hacer primarias para la vicepresidencia. Estamos analizando de qué manera también vamos a llevar adelante esto. Lorena, casi tenemos que hacer un corte. ¿Por qué el partido mantuvo cerrado el padrón para inscripción de nuevos militantes durante tanto tiempo? Mire, se ha abierto cada cierto periodo, pero los detalles más bien los tienen los que llevan la Secretaría de Organización. De hecho, yo le hice esta misma pregunta a Calixto Mejía esta semana y me decía, esas decisiones las han tomado los miembros de la Comisión Política. Ah, porque él no está ahí, cree eso. No, eso es de la Secretaría Nacional de Organización. ¿Ha fallado la comunicación interna? Bueno. Sí, porque lo que ha pasado, a mi entender, es... Yo estuve, por ejemplo, viendo San Vicente la última vez que afiliamos. Nosotros... O sea, la última vez este año. No, pues es que hubo que cambiar padrón para elegir candidatos a diputación, porque hoy el padrón hay que cambiarlo cada vez, según la ley electoral. Según la ley. Entonces, a mí me tocó ver la ampliación del padrón de San Vicente. Yo insistí en que llevaran muchas más fichas de las esperadas, y los vicentinos se han de acordar, ¿verdad? Porque yo les decía que no solo había que llevar lo que según la Secretaría de Organización se iba a incorporar, sino que lleváramos una reserva, pero en esa oportunidad se incorporaron los que se incorporaron. Ahora, las diputaciones y las alcaldías siempre levantan menos pasión que las presidenciales, eso también es cierto. Entonces yo doy por hecho que ahora que se abrió para la presidencial, pues hubo como más interés de afiliarse. Lorena, tenemos que cerrar este primer bloque. Yo solo quiero dejar algo claro con la pregunta de la verticalidad. Y usted dice, no somos un partido vertical, ha justificado esto. Podemos concluir entonces que usted no cuestiona, mantendríamos la manera en la que el FMLN se dirige hacia las departamentales, secretarios municipales y las bases. ¿No se cambia nada respecto a eso? ¿No cree que hay un mensaje de las bases para que haya un cambio respecto al modelo de gestión de toma de decisión? Mire, el modelo de gestión nuestro se cambia casi que todos los años y todos los meses, porque nosotros estamos obligados a ir ajustando el partido a las necesidades del trabajo que tenemos
en el marco de los estatutos, para que no vaya a venir la sala después a decir que fue ilegal X o Y. Pero el modelo de gestión del partido debe estar de acuerdo a los propósitos que tiene. Y esto se ha ido ajustando de distintas formas en diferentes épocas. Le voy a poner un ejemplo. Nosotros tuvimos primarias antes que nadie. Entonces, cuando decidimos, y no era obligatorio hacer primarias, miren, nos ovacionaron las asambleas, porque estaban hartas de tanto pleito. Figúrese. ¿Por qué las suprimieron las primarias? ¿Por eso? Porque las primarias dejaban mucha división. Pero hoy que las han reinstalado, como tenemos experiencia en organizarlas, tampoco es que nos vamos a cortar las venas porque hay primarias. Tenemos capacidad para organizarlas y, como lo ha reconocido Hugo Martínez y Gerson Martínez, eficientes en los 260 municipios, nada como hizo el otro, que un montón de municipios en la zona. No, nosotros cercanos a la militancia, la información en tiempo, comunicada oportunamente y con resultados que son de aceptación general. Bien, tenemos que cerrar este bloque, pero vamos a continuar hablando sobre los desafíos para el FMLN, pensando que estamos a menos de un año de las elecciones presidenciales de 2019. Ya regresamos. Amor, ¿cuándo vamos a comenzar a ir al gimnasio? A mí me prometiste que iríamos de camping. Papi, yo quiero ir al cine. ¡Vamos pues! Solo con tu tarjeta Club LPG ahorras y obtienes más beneficios para tu familia. Suscríbete ya a La Prensa Gráfica y disfruta de promociones y descuentos con todos nuestros aliados. Club LPG de La Prensa Gráfica. Bien, estamos de regreso en Matices. Esta noche estamos conversando con Lorena Peña. Recordamos que Lorena Peña es miembro de la Comisión Política del FMLN y también fue presidenta de la Asamblea Legislativa. Lorena, queremos hablar también del escenario ahora en el que entramos. Estamos a menos de un año ya de las elecciones presidenciales de febrero de 2019. Se acaba de publicar la última encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA. Muestra la encuesta que si las elecciones fueran en estos días, el próximo presidente se definiría entre Nayib Bukele y Carlos Calleja. Hugo Martínez apenas logra el 3.9% de las simpatías. Además, el FMLN queda en tercer lugar, lo cual parece inédito cuando se leen los resultados, porque entre el Movimiento Nuevas Ideas y Arena, el FMLN ahora queda relegado a un tercer lugar. Esto, además, coincide con el bajo respaldo que tiene el actual gobierno. ¿Usted podría identificar qué políticas públicas tuvieron que haberse cambiado para que los errores de gestión no se llevaran de encuentro a las simpatías del partido y sus personeros? Bueno, una primera cuestión que quiero comentarles es de que vamos a ver qué dicen las encuestas ya con Hugo Martínez lanzado como candidato. Yo estoy segura que ya el FMLN, con su candidatura definida, porque no la tenía, podrá mejorar ese puntaje. Pero también yo sí creo que la ciudadanía está esperando que el FMLN plantee un programa y una práctica más radical. Esa es mi teoría, fíjese. Es decir, que haga la diferencia más radicalmente. Más izquierda. Y en todo caso, más eficiente, más cercano y más izquierda. O sea, está diciendo que el FMLN no ha sido tan radical en estos años. Nos falta. Le voy a poner un ejemplo. Yo creo que el FMLN, en mi opinión personal, no sé qué va a decir el candidato, pero debe... Bueno, nosotros apoyamos la despenalización del aborto como grupo parlamentario, ¿verdad? Pero nunca ha sido un tema de agenda. Para mí debería de ser un tema de agenda, de campaña. Nosotros hemos propuesto la ley de identidad de la comunidad LGBT, mi persona particularmente. Yo creo que hay amplios sectores de la población, callan eso, sufren violencia, están en un submundo, pero votan. A lo que usted le llama más radicalidad es a que el partido se moje en temas
básicos que la izquierda tendría que mover en una agenda. Claro, un poco más, porque ya nos movamos bastante con lo del aborto y creo que ha sido un buen aporte para el debate y que debe seguir porque esa iniciativa no la vamos a dejar morir. Quiero preguntar algo sobre ese tema. Y algo más. Por ejemplo, en el tema de la declaración patrimonial y el impuesto al patrimonio, yo a ustedes ya se los he dicho varias veces, no es, miren, todo mundo debe ser honrado de las manos, nadie debe robar, pero no es cierto que basta con no robar, porque si no hay redistribución de la riqueza y el ingreso, vamos a tener siempre avances buenos, pero no suficientes en materia de superación de la pobreza, igualdad, modernización de servicios, mejor calidad de hospitales, etcétera. Entonces, la redistribución de la riqueza y el ingreso para lograr menos pobreza e igualdad es algo fundamental y eso tiene que ver con salario mínimo, la segunda fase, y con la declaración patrimonial y el impuesto al patrimonio. Lorena, vamos a ir tocando algunos temas de gestión. Quiero agregar otro detalle. Yo creo de que nosotros damos servicios a la población, pero falta explicarle a la población qué implican esos servicios que damos. Con respeto, tengo que interrumpirla, diputada. Seguimos después. Seguimos después. Usted habló del aborto, me llama la atención porque el 11 de abril... Cambió tema. El 11 de abril se esperaba que Lorena Peña bajara al pleno legislativo y que pudiera liderar en ese momento la plenaria para poder pasar la reforma de despenalización del aborto, un acuerdo que ya había sido arreglado previamente con los sectores aliados, organizaciones feministas y otros diputados que estaban a favor de esta despenalización. Sin embargo, usted no bajó al pleno esa tarde. Me encanta la pregunta. ¿Qué pasó? Mire, ¿Qué pasó esa tarde? Tenía infección en los riñones y estuve bajando al pleno a conspirar, pero no hacer ahí a la junta directiva. Y estaba lista para bajar a votar, nomás tuviéramos los votos. Pero algunos de esos aliados dicen que usted hasta ahora no ha dado una explicación respecto a esa postura. Es que cuando vulgarizan los temas no se vuelve en mi agenda. Usted como me lo está preguntando despacio. Mire, yo llevo ya 3 propuestas de despenalización del aborto, ¿sabía? En 2 me han derrotado, pero en esta estamos a mitad de la batalla. Recordamos la de octubre de 2016 que presentó, por ejemplo. No, y está la de la reforma al Código Penal en 1997. Y después hubo otra en el 99. Entonces, para mí no es un tema de coyuntura, ese es un primer punto. ¿No está descartado todavía continuar la lucha con ese tema? ¿Y cómo lo voy a descartar? Explícanos qué pasó. Si es de justicia social, permítame. Algunas de mis críticas, sobre todo una de ellas que no voy a dar el nombre, fue diputada suplente y nunca presentó nada sobre el aborto. Entonces resulta poco serio que una persona que fue diputada, que tenía iniciativa de ley, nunca presentó nada y ahora pretenda plantear que es una propuesta de coyuntura la mía. No, nosotras somos feministas y las feministas no claudicamos ante el patriarcado. ¿No hubo nada, ningún poder que le dijera a usted que no fuera ese día a bajar al pleno? Para nada. En el partido hay un consenso unánime respecto al tema. En la bancada estaban los 31 votos. Ahora, en mi caso, que creo que fue el día que llegó Claudia Cristiani también a cabildear, yo estuve con ella, con los diputados, haciendo el trabajo del lobby. Pero como estaba enferma, no me iba a echar debajo del aire acondicionado todo el pleno. Pero usted sabe que a uno le avisan cuando va y baja. Entonces, ahí estuve, ¿verdad? Lo que pasó en realidad es que Gana se echó para atrás. Y sin los votos de Gana, el diputado Ray no conseguía los que le faltaban de la derecha, ¿verdad? Esa es la cruda realidad. Y me parece que cuando se celebra la fiesta antes de que sea el cumpleaños, nunca resulta. Entonces algunos grupos celebraron antes de tiempo y alertaron a los conservadores. Entonces yo creo que esa es una batalla que debe continuar. De hecho, continúa en la Comisión de Legislación, no está en el archivo, ¿verdad? Y también el de la ley de identidad, ¿verdad? Y hay leyes, los diputados y diputadas tienen su aritmética, pero si los movimientos populares y sociales se movilizan, a veces cambian esas aritméticas. Escuchamos a Karen, sí. Lorena, sí, de hecho, hace unas semanas
en una entrevista, la diputada electa por el Departamento de la Libertad, representando al FMLN, Rina Araujo, de hecho, nos decía que la despenalización de la interrupción del embarazo en causales específicas ya estaba fuera de la agenda legislativa del periodo 2018-2021. Pues no sé por qué lo dice, porque sigue en la Comisión de Legislación. De hecho, estamos preparando una capacitación para las nuevas diputadas, porque no todas las diputadas cuando llegan están tan documentadas sobre el tema. Yo espero que la doctora Araujo, siendo médica, pueda, al conocer más a fondo la propuesta, saber de qué estábamos hablando. El tema sigue entonces en la, en la agenda de la fracción legislativa del FMLN. Sigue en la fracción legislativa y sigue en la Comisión de Legislación. Lorena, hablemos de otros aspectos. Retomando la encuesta del UDOP, se destaca que los juicios negativos sobre el desempeño del actual gobierno son cada vez más unánimes, concluye la encuesta, y hay un retiro progresivo de los apoyos que el FMLN había mantenido en los últimos años. Y dice, en paralelo, además, la figura de Bukele se posiciona como la favorita para ganar. Quiero preguntarle algo, porque es un 51.1% de encuestados que dice que Bukele es mejor candidato presidencial, un 80% de encuestados a la vez dice que no se siente beneficiado por el trabajo del gobierno. ¿Haber expulsado a Bukele no fue un error de manera estratégica para poder tener a un candidato ganador para la elección presidencial de 2019? Mira, en mi opinión, uno debe tener candidatos que más o menos sean coherentes con la política del partido. Porque el partido no es como un aparato que anda viendo a quién lleva, no importa cómo piense. Entonces, si uno quiere ser honesto con la ciudadanía, no puede solo por ganar llevar candidaturas que no sean coherentes con la filosofía de su partido. Hoy en día nos quieren inclinar a una política cínica, que no importa cómo sea el tipo, pero si se vende, lo llevemos. A mí me parece que es importante que el FMLN, cada vez que proponga a la ciudadanía una candidatura, sea consistente con la filosofía del FMLN. Entonces yo creo que no fue un error. Ahora, José Luis Merino, y yo creo que usted lo recordará, dijo aquí hace un par de meses en esta misma mesa de entrevista que no descartaba ni afirmaba una alianza con Bukele, y usted reaccionó de inmediato en Twitter señalando que esa era una postura personal. Parece que dentro del FMLN no hay una postura unánime sobre esta alianza. Yo creo que porque no había candidato, pero ya estando Hugo Martínez de candidato, para mí la prioridad del FMLN es reposicionar al FMLN y a nuestro candidato Hugo Martínez, que es mejor que Bukele y Callejas. Pero hablemos de la segunda vuelta. La segunda vuelta sí es estratégica. En la segunda vuelta podemos aceptar a los que nos quieran apoyar, pero yo no voy a hablar de la segunda vuelta si estamos trabajando por la primera. Eso es hacer cuentas falsas. Pero no le diga entonces a su base que el FMLN automáticamente rechaza desde la postura de Lorena a Bukele, porque es probable que se pueda buscar en una segunda vuelta. Mi posición es que debemos llevar adelante que toda la población conozca al mejor candidato que esté en la contienda, que se llama Hugo Martínez. Lo preguntamos por los números. Un candidato moderno, un candidato con principios, un candidato capaz de relacionarse con la juventud, con las mujeres, con los diferentes sectores, que puede continuar el camino y mejorarlo, perfeccionándolo, de las transformaciones del Salvador. Esa es mi preocupación. O sea, yo ahorita no tengo por qué estar haciendo el psicoanálisis ni de Ramiro ni de Bukele. Mi preocupación en este momento es dar a conocer quién es Hugo Martínez y por qué Hugo Martínez es superior a lo que se encuentra en el escenario electoral ahorita. Bien, entonces nos está diciendo, ahora ni siquiera estamos considerando la posibilidad de que en segunda vuelta tengamos que establecer alianzas. Es que mire, el presidente Sánchez Serén empezó bien abajo y terminó asustando a todos porque ganó en 2 vueltas. Entonces que ningún otro partido esté haciendo cuentas alegres, que esto apenas empieza. Lorena, usted es una... Norman Quijano iba con 72 puntos, fíjense, y el profesor Sánchez Serén le ganó. Así es de que todavía que no hagan cuentas alegres. Vamos a empujar, y estoy segura que con éxito, a la candidatura de Hugo Martínez. Nos gusta la contundencia con la que usted habla, incluso respecto a sus pares dentro de la Comisión Política. Me gustaría escuchar a esa Lorena Peña con la misma contundencia haciendo una crítica de la gestión actual, una gestión que según el UDOP
es la peor evaluada de la posguerra. Le preguntaba a Karen hace unos minutos cuáles eran las políticas que tuvieron que haberse cambiado, porque se vienen arrastrando errores de gestión. La gente, el 80% de los encuestados, no se siente beneficiada con el trabajo del gobierno. Eso no es un invento, no es comunicación, es algo real, Lorena. ¿Qué tuvo que haber cambiado en gestión pública en el gobierno? Mire, una primera cosa que tuvo que haber cambiado y que ya le hemos repetido bastante es la comunicación, porque si 1,5 millones de niños y niñas reciben uniformes, zapatos útiles, etcétera. ¿Y por qué eso no se tradujo en votos? Exacto. Entonces la comunicación. Pero si la gente recibe el beneficio, ¿por qué no va y vota? ¿Me permite concluir mi idea? Y adelante. Sería lo máximo si me da adelante. Vaya. Mire, para mí el gobierno no tiene que dar solamente bienes materiales. El gobierno debe trabajar generando conciencia de las implicaciones que tiene cada servicio que no va a la oligarquía y que va para los de abajo. Porque este gobierno, viendo todas las cifras de su trabajo, toda la inversión pública y el gasto público estuvo fundamentalmente dirigido a mejorar las condiciones de los más pobres. Pero si al mismo tiempo estuviera sido acompañado con mayor concientización y divulgación, la evaluación sería diferente. Ahora hubo fallas. Le voy a poner, por ejemplo, unas que ya se han visto, fallas, por ejemplo, en lo que fue el servicio de agua y facturación, que golpea a la gente de abajo. Subsidios. Entonces es un poco como que yo tengo uniforme, pero no lo puedo lavar. Entonces, aunque el uniforme le llegue, si el agua no le llega, usted de todas maneras termina enojado. Entonces hubo fallas en el servicio y la facturación de agua. También hubo una focalización extrema de los subsidios de gas y energía eléctrica, que me parece importante. Y como dijo Gerson Martínez, que a más de algún funcionario se le sube el funcionariado a la cabeza. Entonces yo creo que este nuevo gobierno del FMLN y este mismo que ya está concluyendo el próximo año, tendrán que trabajar duro como lo están haciendo en el Plan 10 para superar estas fallas y para tener una relación más de diálogo, más de escucha directa con la gente. Bien, bueno, gracias Lorena por habernos acompañado ahora. Se nos acabó el tiempo. Creo que tenemos bastantes insumos para seguir discutiendo. Muchas gracias. Gracias a ustedes y decirle a toda nuestra militancia que ya deben estar listos y calentar motores porque vamos con todo por Hugo Martínez. Bueno, muchas gracias. Lorena Peña, miembro de la Comisión Política del FMLN. Cerramos aquí esta entrevista de Matices, pero tenemos más contenidos en Focus. Amor, ¿cuándo vamos a comenzar a ir al gimnasio? A mí me prometiste que iríamos de camping. Papi, yo quiero ir al cine. ¡Vamos pues! Solo con tu tarjeta Club LPG ahorras y obtienes más beneficios para tu familia. Suscríbete ya a la prensa gráfica y disfruta de promociones y descuentos con todos nuestros aliados. Club LPG de la prensa gráfica.